Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Niños, hoy vamos a ver lo que sucedió el Domingo de Ramos. Abías terminó de orar como lo hacía todas las mañanas y se encontró pensando en el burrito que estaba atado fuera de su casa. Cada vez que oraba venía a su mente este animalito, pero no entendía por qué. Tenía más animales, pero siempre venía a su pensamiento este burrito. Tengo el cordero que pronto llevaré al templo, el burro mayor, una cabra y muchas ovejas también. Pero no entiendo por qué siempre estoy pensando en mi burrito pequeño. Yo quiero venderlo, pero algo me dice que no lo haga. Mientras tanto, afuera estaba sucediendo algo extraño. Había bastante ruido y mucha gente. ¡Wow! ¿Por qué escucho tantas personas? ¿Qué será tal alboroto? Los animales están como inquietos allá afuera. Voy a ver qué les pasa. Abías fue a ver qué le pasaba a los animales. Cuando se acercó, vio a dos hombres caminar hacia el burro y empezar a desatar su cuerda. No parecían ladrones. Entonces preguntó a Abías con voz suave. ¿Por qué desatan al burro? Los hombres respondieron. El Señor lo necesita. Esto es raro, pero no los voy a detener. Que se lo lleven. Mejor me voy tras ellos a ver qué hombre es el que lo necesita. Los hombres llevaron al burro hasta la multitud. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo nunca había visto algo así. Los hombres están arrojando sus capas sobre el burro. ¡Oh! Y otro hombre se ha montado encima de él. ¿Qué? Pero mi burro nunca fue entrenado para eso. Además, es muy pequeño. ¡Qué extraño! Mi burrito se ve tan feliz. ¿Quién es este hombre? No es viejo y él puede caminar. ¿Por qué se montó sobre mi burro? Miren, es Jesús. ¡Wow! Yo escuché que él hacía milagros. Él es el Mesías. Jesús, el hacedor de milagros. Es Jesús, el Mesías. ¡Ay no! La multitud se hace cada vez más grande y no puedo ver a mi burrito. Niños, el hombre que iba en el burro era Jesús y alrededor iban también sus discípulos y todos exclamaban. Alabado sea Jesús. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en los cielos y gloria en las alturas. Ya iban llegando, faltaban como 15 minutos para llegar a Jerusalén y la gente comenzó a salir para ver quién venía a lo lejos y sin pensarlo dejaron sus mantos en el suelo para que pasara el burro donde iba Jesús y luego arrancaron ramas enormes de palmeras para saludarlo cuando entrara a Jerusalén. Niños, como dice la Escritura en Zacarías 9:9, alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito. Es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Jesús es nuestro rey y él estaba haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. La victoria se acerca. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Buenos días, querida familia. Estamos muy gozosos de poder conectarnos nuevamente con ustedes. Damos la bienvenida a esta que es tu casa, tu iglesia, Alianza con Dios. Y queremos recordarles que ya hemos abierto nuestras puertas para tener nuestro servicio presencial. Pero hoy vamos a estar con ustedes a través de este medio y bueno, vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este servicio, por esta adoración, por la palabra que tú tienes a través de nuestro pastor para nosotros. Y queremos
Padre Santo, pedirte que bendigas este tiempo que te queremos entregar en tus preciosas manos. Gracias, Señor, por este momento tan especial, por este servicio, y te damos gracias por todas y cada una de las personas que se están conectando para recibir esta bendición. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a disfrutar de la alabanza todos juntos. Acompáñenos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Wow. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh. Bueno, querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Aprendiendo a oír la voz de Dios. Es un tema muy importante, ya hemos hecho un par de prédicas con relación a esto. Y hoy vamos a continuar con la predicación de la semana pasada. La semana pasada hablamos de 4 maneras en las cuales usted puede escuchar la voz de Dios. Y una de las maneras es a través de impresiones que Dios coloca en nuestra mente. Pero recordemos las 4 otras maneras. Las otras 3 maneras son que Dios nos habla a través de la Biblia, que nos habla a través de cristianos bien fundamentados, que nos habla también a través de sueños y también nos habla a través de impresiones que pone en nuestra mente. Y yo les dije que hoy volveríamos con este tema para aclarar un poco cómo es que identificamos esas impresiones que Dios pone en nuestra mente y que logramos saber que sí son de parte de Dios y no de parte de nosotros mismos o incluso de parte del enemigo. Dios nos da impresiones y necesitamos saber cuándo realmente son de Él. Y así podemos definir si es que estoy hablando con Dios o si estoy hablando conmigo mismo, o quizás tengo una impresión muy marcada de una noticia en la televisión o de una revista que leí. De tal manera que es importante que nosotros logremos identificar siempre si es la voz de Dios la que estamos escuchando. Y por eso quiero establecer hoy algunos mecanismos, un filtro de 7 pasos para poder identificar que sí corresponde a la voz de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos cuándo ese mensaje viene de parte de Dios y cuándo no lo es. De tal manera que si usted va a tomar una decisión muy importante y tiene una impresión de parte de Dios, pues párele bolas, póngale atención y trate de filtrar esa impresión a ver si realmente viene de Dios o no viene de Dios. En Primera de Juan 4:1 dice, no siempre creas todo lo que oyes, solo porque alguien dice que es un mensaje de parte de Dios. Pruébalo primero para ver si realmente lo es. El Señor nos manda a juzgar la profecía. El Señor nos manda a juzgar si eso que escuchamos viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Tenemos que entender si realmente es de Dios o no. Y hoy vamos a ver 7 maneras de probar si esas impresiones vienen de parte de Dios. Y son 7 maneras de saber si realmente Dios es quien está hablando con nosotros o no. Y ellas forman un filtro y están todas interrelacionadas. Usted no puede escoger solamente una. Si una impresión no pasa, las otras pruebas, pues definitivamente no es de Dios.
Si pasa 6 de ellas, pero una no, tampoco es de Dios. De tal manera que tiene que pasar las 7 pruebas, no los 7 filtros. Si usted aplica esas 7 pruebas a una idea o una impresión que usted tiene, y esta pasa a las 7, usted puede tener la certeza absoluta de haber escuchado la palabra de Dios. Y apenas estamos comenzando en esta serie, nos tomará cerca de 5 minutos explicar esas 7 cositas, pero vamos a ponerle mucha atención. Y sería bueno que usted tomara nota para poder verificar y poder hacer ese listado y utilizar este filtro más adelante cuando tenga necesidad de hacerlo. El primer filtro es: ¿Dios está de acuerdo con lo que dice la Biblia? O sea, ¿está de acuerdo ese mensaje que he recibido de acuerdo con lo que dice la Biblia? Dios nunca se contradice en la palabra escrita. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Dios nunca le pedirá que desobedezca algo que aparezca en la Biblia. Nunca. Dios nunca le dirá que ignore o desobedezca cualquier mandamiento que él haya puesto en su libro. Él no dice una cosa una vez y después otra. Él no está cambiando. Él es constante. Y si él la dijo en el pasado, la dirá también en el futuro. Él no cambia. Él es consistente en todo lo que dice. Él es Dios y él no es humano para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. La Biblia nos dice muy claramente: pague sus impuestos, por ejemplo. Así que Dios nunca le va a decir: bueno, el gobierno derrocha mucho dinero, de todas maneras, haz una trampita ahí para que no pagues todos los impuestos y no hay problema. No, él nunca va a decir eso. Nunca le diría eso. Nos ponemos en apuros cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando no escuchamos lo que Él dice. Gálatas 1:8 dice: incluso si un ángel predica un evangelio diferente, esto te condenará por siempre si lo escuchas. De tal manera que necesitamos siempre tener la certeza de que la palabra de Dios es veraz y es inmutable, como Dios es inmutable. Dios nunca le pedirá hacer algo inconsistente con lo que Él haya dicho antes. No le va a pedir algo que no sea congruente con el texto de la información o con otros textos bíblicos. La mayor parte de la voluntad de Dios para su vida está precisamente aquí en la Biblia. Usted incluso no tiene que orar por ello. Solamente tiene que hacer lo que la Biblia dice. Si alguien me pregunta: ¿ora usted para levantarse por las mañanas e ir a la iglesia? No, solamente me levanto y voy. No oro para diezmar, simplemente lo hago. Indudablemente cuando voy a entregar mi diezmo, yo oro y se lo entrego al Señor en adoración. Y no oro para llevar las buenas nuevas, simplemente lo hago y punto. Yo no oro para ir a evangelizar, pues simplemente evangelizo cada vez que el Señor pone una oportunidad. Pero es que lo dice en la Biblia que tenemos que hacerlo, así que usted no tiene que buscar una dirección para eso. Y cuando usted construye su vida basándose en la Biblia, va a hacer las preguntas correctas. Si usted no construye su vida basándose en la Biblia, usted va a estar por mucho tiempo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el primer paso consiste en comprobar la impresión. Es bueno memorizar las Escrituras. Y así Dios puede traer los versículos necesarios a nuestra mente para poder hacer ese filtro si es que esa impresión viene de parte de Dios o no. En segundo lugar, ¿ese mensaje nos va a hacer más como Cristo? Filipenses 2:5 dice: en sus vidas ustedes deben pensar y actuar como Jesucristo. Jesús es el estándar por el cual medimos todo lo que hacemos. Jesús dice muy claramente en la Biblia que la meta para su vida es ser como Jesús. No para que sea un Dios, ni para que vaya a morir crucificado, no, sino para que sea santo como Él es santo. Para que tenga el carácter, para que tenga el amor, la alegría, la paz, la paciencia de Jesús. Todas estas cualidades Jesús tenía en su vida. Él nunca le pedirá hacer algo que contradiga o le impida alcanzar esta meta. Y una aplicación práctica de lo que significa hacerse a Cristo está en Santiago 3:14, que dice: si tienen envidia amarga y ambición egoísta, tal sabiduría no viene del cielo, sino que es del diablo. Y la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, amable, considerada, sumisa, llena de misericordia, imparcial y sincera. Es decir que usted sabe que la impresión no viene de Dios y causa envidia o amargura o ambición egoísta.
La sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, considerada, sumisa, llena de misericordia, imparcial y sincera. Y estos son filtros con los que puede probar la idea. La sabiduría de Dios no es una ambición egoísta. Y por otra parte, si el pensamiento es puro, entonces es de Dios. Si usted recibe un pensamiento impuro, obviamente que no proviene de parte de Dios. La sabiduría de Dios es pacífica, es amable. Las ideas de Dios promueven la armonía, no el conflicto. Si usted recibe una idea que promueve el conflicto, probablemente no es de Dios, muy seguramente no es de Dios. Su sabiduría es considerada, o sea, considera lo que le va a suceder a las otras personas alrededor. ¿Usted pensó en lo que esa idea puede producirle a la gente? ¿La lastimaría, la dañaría? ¿Los levantaría o los haría tropezar y caer? ¿O los animaría o los desalentará? ¿Qué reacción? Tenemos que considerar esa parte, tenemos que considerar a los demás. Si una idea genuinamente viene de Dios, la Biblia dice que va a ser considerada, porque Él mira todo el entorno. Así pues que considera Él bien cómo piensa la gente y cómo reacciona la gente. Y muchos dicen, Dios me dijo que hiciera esto, y van y lo hacen sin ningún tipo de consulta ni consideración por lo que los demás puedan sentir, porque simplemente Dios les pidió hacerlo. Y supongo que tal vez Dios no les pidió hacer algo como eso. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es considerada, así que no sea dogmático. Dice que también es sumisa. Si usted realmente ha oído la voz de Dios, no será arrogante y no se jactará de ello. Alguna gente piensa haber oído la voz de Dios, pero su comportamiento demuestra que realmente no es así, porque eleva su propia ética de una forma egoísta, tratando a los demás como inferiores. Su orgullo se sube más arriba de su cabeza. Y dicen, Dios me dijo esto a mí, por consiguiente ustedes no son tan importantes. O sea, yo soy más importante que ustedes porque Dios a mí sí me habla. No. La sabiduría de Dios está llena de misericordia. Si usted realmente ha oído una idea de Dios, va a hacer que usted sea más amable y menos crítico con los demás. Y esa es la manera en que vio Jesús. Jesús es nuestro modelo. Hágase una pregunta, ¿Jesús haría esto? ¿Coincide esto con la Biblia? ¿Esto me hace más como Cristo? Jesús lo haría. Esa es la segunda manera de probar una impresión. Y en tercer lugar, cuando intentamos saber si la idea que tengo viene de Dios o no, debo preguntar, ¿mi familia de la iglesia lo confirma? Y cuando usted se convierte en un creyente, en un seguidor de Cristo, usted no solamente tiene una nueva relación con Dios, usted tiene una nueva relación con otras personas. Usted tiene una nueva familia que se llama iglesia. Y la iglesia es la familia de Dios. Y usted se hace miembro de esta familia. Y Dios nunca quiso que usted tome decisiones importantes en su vida por usted mismo. Él quiere que usted busque ayuda y que permita que le aconsejen cristianos maduros y sabios, otros creyentes asentados en la fe, un poco más ceñidos a la Biblia de lo que usted esté quizás. Consulte una y otra vez. Esto va a ser muy importante. La Biblia dice que la gente lista busca el consejo, los tontos no. Los tontos solo piensan que harán lo correcto y actúan en su propia intuición sin consultar con ningún cristiano maduro. En Efesios 3:10 dice, el empeño de Dios es que a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer. Si Dios genuinamente le ha hablado y usted tiene una idea, una impresión, Él va a confirmarla a través de otros creyentes. La gente más razonable arruina sus vidas si intentan vivir su vida sin ninguna responsabilidad, sin ninguna ayuda, sin ninguna confirmación, sin ningún consejo ni dirección. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. De tal manera que cuando intentamos vivir a lo llanero solitario, la vida cristiana, pues vamos a caernos. Porque esa es la tercera manera en que Dios trabaja. Necesitamos estar abiertos a la revisión, a los consejos, a la corrección de los cristianos maduros, a los pastores, a los líderes cristianos, la gente de la iglesia que ha sido creyente por más tiempo que nosotros. Debemos comprobarlos cuando exista alguna duda. Efesios 3:10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Si usted no hace esto constantemente, cometerá muchos errores innecesarios en la vida.
Su nivel de estrés será mucho mayor que el necesario. Y eso no tiene por qué ser así. Usted andará a tientas y se caerá seguramente y perderá tiempo, energía, dinero en decisiones que nunca debió haber tomado. Usted necesita comprobar que esas impresiones vienen de parte de Dios. Confirme con otros creyentes. Si no lo hace, seguramente se va a meter en apuros. No es típico que a menudo comencemos a pedir consejos y seguimos hasta conseguir a alguien que esté de acuerdo con lo que deseamos hacer de cualquier manera. Como pastor, quiero que usted sepa que lo puedo ver frecuentemente. Muchas veces vienen a pedir una consejería, uno les da la orientación basada en la Biblia, pero hasta que no encuentran un pastor que les dice, sí, no, lo que tú quieres hacer me parece que está bien, hazlo, finalmente no toman una decisión de obedecer la palabra de Dios y terminan no obedeciendo la palabra de Dios, sino quizás a un pastor mal informado o a un cristiano que no tiene un fundamento sólido. Si una pareja viene a mí a pedirme consejo, hacer algo que claramente Dios no quiere que ellos hagan, les diré, no lo hagan. Y entonces se van a otra iglesia y encuentran allí otro pastor y allí él le dice, bueno, sí, está bien, quizás es lo que Dios quiere y finalmente se quedan allá porque están escuchando lo que quieren escuchar. En los grupos pequeños también hemos visto que hay situaciones que se presentan de ese estilo, ¿no? Y por eso es tan importante que nosotros siempre confirmemos todo a través de la palabra de Dios, a ver si la impresión que tenemos nosotros y lo que dicen también los líderes concuerda con la palabra de Dios. Como hacían los de Berea, acuérdense lo que vimos la semana pasada, que los de Berea confirmaban si todo lo que se estaba hablando estaba realmente concorde con la palabra de Dios. Otra razón por la que no nos gusta consultar decisiones importantes con otros creyentes es porque no deseamos oír que estamos equivocados. Pero es mejor que alguien nos diga que estamos equivocados antes de que perdamos tiempo, energía, dinero y no después en medio de toda la angustia, las heridas propias de una decisión mal tomada. Si usted ha oído a Dios, si realmente ha recibido noticias de Dios, otros cristianos van a confirmarlo. Proverbios 11:9 dice, la sabiduría de los justos puede salvarle. ¿Salvarle de qué? Dinero, tiempo, reputación, etc. Y es seguro pedirle a creyentes maduros evaluar sus impresiones. Usted necesita compartir con alguien que le ame lo suficiente como para involucrarse en la situación. En cuarto lugar, la otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esta impresión que tengo es consistente con la formación, con la forma que Dios me ha dado, con mis talentos, con lo que yo soy? Dice la palabra de Dios que en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que desde antes que naciéramos, Dios planeó nuestras vidas. Dios nos hizo con un propósito. Así que usted no está aquí por accidente, usted está aquí por una razón. Y esa razón es un propósito de Dios que lo diseñó específicamente para cumplirlo. Y el diseño revela el propósito. Ustedes ven la forma de una silla, por ejemplo, que es muy diferente a un micrófono porque tienen propósitos diferentes. Y su propósito, su diseño es diferente. Ustedes lo diseñaron de cierta manera que Dios le ha formado para una carrera, un ministerio, para una vida que involucra dones espirituales, que involucra también sus deseos, sus pasiones. ¿Dónde piensa usted que consiguió ese maquillaje emocional? Dios se lo dio. Él nos dio todo lo que nos hace diferentes, corazones diferentes, formas de pensar diferentes. ¿Y por qué? Porque Él quiere que el trabajo del mundo sea hecho. Y algunas personas aman la contabilidad, mientras otras no soportan la contabilidad. A algunas personas les gusta la ingeniería, a otras les gusta la medicina, a otras, etcétera. Cada uno tiene una forma diferente. Y Dios le ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros. Y a usted también le ha dado dones espirituales. Le ha dado capacidades. Usted puede ser bueno con las palabras, usted puede ser bueno con los números, o puede ser bueno con los animales, o puede ser bueno con la gente, o puede ser bueno con las cosas mecánicas. Dios le ha dado una personalidad. Usted puede ser introvertido o extrovertido. Puede gustarle la rutina o la variedad. Puede gustarle todo el trabajo usted mismo, o puede ser que le guste trabajar en equipo.
¿Quién cree usted que le dio esa personalidad? Dios se la dio. Él lo diseñó para un propósito. Y entonces Dios le da las experiencias vocacionales y experiencias espirituales, experiencias educativas y experiencias dolorosas. Y todo esto forma parte de nuestra vida. Dios dice que usted puede descubrir mucho sobre la voluntad de Él para su vida solamente mirando en qué es usted bueno. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:6. Dios ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de hacer ciertas cosas bien. O sea, nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Y la voz de Dios no contradirá lo que Él nos formó para hacer. O sea, el Señor nunca me va a pedir que yo haga algo para lo cual Él no me ha capacitado. No me ha dado la forma, no me ha dado el interés, no me ha dado el gusto de hacerlo. Si usted detecta alguna vez un impulso en su vida que sea contrario a su diseño básico, a su personalidad, a sus experiencias, ignórelo porque eso no viene de parte de Dios. Y en quinto lugar, la quinta prueba es, ¿ese es mi asunto? ¿Esa es mi responsabilidad? Si no es su responsabilidad, ¿por qué entre tanta gente que hay en el mundo, 8.000 millones de personas, Dios tendría que escogerlo a usted para darle esa idea? En Juan 21 Jesús habla con Pedro y le dice cómo sería su muerte. Y le explica que va a sufrir por ser cristiano. Y Pedro muy inquisitivamente voltea y señala al apóstol Juan y le dice, ¿y de este qué? ¿Cómo va a morir? ¿No? Y Jesús le dice, ese asunto no es asunto tuyo. No te preocupes por eso. Yo solo tengo que preocuparme por lo que está ocurriendo en mi vida. No tengo que preocuparme por la voluntad de Dios para la vida de los otros. La mayoría del tiempo no puedo entender por qué este o aquella sea la voluntad para mí. Y mucho menos podré entender lo de la voluntad de Dios para los demás. Y si Dios va a hablarle a usted, debe preguntarse, ¿está Él realmente hablando conmigo o le está hablando a alguien más? Si le está hablando a alguien más, ¿me corresponde hacer algo? Y cuando usted escucha a Dios hablarle, usted tiene que escuchar lo que es para usted, no lo que es para su hijo o para su esposa. Y usted tiene que preguntarle a Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque muchas personas manipulan a los otros diciendo, Dios me dijo que debías hacer esto. No, que me lo diga a mí. Como recuerdo que en alguna oportunidad fue a una iglesia por primera vez, iba con mi novia, quien es ahora mi esposa, y el pastor desde el púlpito me dijo, hermano, el Señor me muestra que usted se va a casar con esta chica que está aquí al lado. Y no era mi novia, era otra chica que yo no conocía. Y la verdad ni me llamó la atención mucho que digamos, ¿no? Además era muy pequeña, era casi menor de edad. Me pareció como absurdo eso, ¿no? Así que no lo tomé como si fuera de Dios y gracias a Dios que no lo tuve en serio, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos 14, un día todos seremos juzgados no por nuestros estándares, ni aún por nosotros mismos, sino por el juicio de Dios. Y es a Dios solamente quien tendremos que responder por nuestras acciones. De tal manera que cuando escuche la voz de Dios, escuche lo que tiene que decirle a usted y no a otra persona. Usted tiene que ser muy cuidadoso cuando piensa que Dios le dijo que alguien debe hacer algo. Eso es muy peligroso. Normalmente el Señor nos habla a nosotros directamente. Y muchos bien intencionados cristianos con ganas de ayudar, pero presuntuosos, han causado mucho daño porque pensaron que Dios hablaba con ellos por lo que alguien más debía hacer. Por ejemplo, Dios me dijo que le pidiera comportarse bien. Dios me pidió decirle que invierta todo su dinero conmigo. Bueno, Dios me habló que su pecado era secreto. O sea, el Señor no habla a los demás lo que puede hablarnos a nosotros mismos. Quizás las otras personas nos confirman sin darse cuenta que eso viene de Dios. Pero normalmente nosotros nos habla sobre nosotros mismos. El Señor no le va a revelar mi pecado a otras personas. Yo he escuchado a algunos pastores, a algunos profetas, entre comillas, diciéndole a la gente, el Señor me ha revelado tu pecado secreto. Solamente Dios y yo lo sabemos. Y tú también lo sabes, por supuesto. Y tratan de manipularlo y decirle, bueno, cuéntame de ese pecado secreto. Esto es algo que realmente
es manipulación, ¿no? No dejemos manipular, porque ahí dice en la palabra de Dios que hay muchos falsos profetas por ahí andando, ¿no? Todos nosotros tenemos acceso directo a Dios. Dios puede hablarnos directamente a cada uno de nosotros a través de su Hijo, a través de la palabra de Dios. También nos puede hablar a través de otras personas, pero no nos manda razones. El Señor lo que tenga que decir nos lo dice a nosotros mismos. Esa profecía, Dios me dijo que te dijera tal cosa, eso no creo que sea muy de parte de Dios. Cada creyente tiene acceso directamente a Dios y a usted ya se le hace bastante difícil el manejar sus propios pecados, entonces ¿cómo podría preocuparse por los de los demás? Deje que Dios se encargue. ¿Dios me hablará alguna vez acerca de los demás? Sí, Él de vez en cuando lo hará, pero solo bajo una de las siguientes 3 condiciones. Primero, Dios nos utilizará para confirmar lo que le dijo a otros. Ok, eso es muy importante, que le hable a usted primero. He oído a Dios hablarme muchas veces sin estar realmente seguro si el mensaje venía de Él o no. Y después otra persona me decía, realmente siento que esto está sucediendo, y eso era una confirmación, ¿no? En segundo lugar, si le habla a usted para ayudar a alguien más, Él lo hará generalmente sin que usted se dé cuenta. Y de esta manera su ego no se va a atravesar en el camino, ni usted comenzará a enorgullecerse, ni a creerse el superprofeta. Él lo utilizará generalmente sin que usted se dé cuenta. Y muchas veces Él hablará a través de usted y usted no estará enterado de que lo que dijo está resolviendo una necesidad en la vida de muchas personas o de alguna persona que lo esté escuchando. Y una necesidad seguramente en la vida mucho más profunda de lo que usted se pudiera imaginar. De tal manera que Dios es Dios y por eso nos puede usar. Y si utilizó una burra, puede utilizarnos a nosotros también. En tercer lugar, confía en que Dios le hablará a esa persona primero antes que a usted. A veces esa historia, Dios me dijo que nos casemos, ¿no? Que a veces me lo dijeron también de soltero. Y esto sucedió realmente en mi caso. Dios me dijo que me iba a casar con Monse desde nuestra primera cita, pues así que no había oportunidad de que alguien más se metiera en el camino y por lo tanto esas otras insinuaciones no venían de parte de Dios, supongo. A pesar de que yo supe que me iba a casar con ella desde la primera cita, nunca se lo dije hasta muchos años después, que estaba comprometido y seguro de que iba a aceptarme y que además el Señor me mandaba a hacerlo, ¿no? Como lo hizo. De otra manera hubiera sido quizás manipulación, ¿no es cierto? En sexto lugar, la convicción viene de parte de Dios. Si esa impresión nos convence en vez de condenarnos, esto de verdad viene de Dios. Porque la convicción viene de Dios, pero la condenación viene del diablo. La convicción indica cómo cambiar. La condenación solamente hace que nos sintamos mal. Y cuando Dios le convence de que hay pecado en su vida, siempre es específico. Él dice que hay una actitud, un comportamiento o algo en la vida que debe cambiarse. Y él será muy específico y pondrá su dedo exactamente en el lugar afectado. ¿Estás metiendo la pata en esta área, Miguel? Ojo, ¿verdad? Y él será muy, muy específico. Y por otra parte, la condenación viene del diablo, es muy vaga y muy general y básicamente dice, eres malo, no eres bueno para nada, no vales nada, apestas, Dios nunca podrá utilizarte, olvídate por siempre de tratar de ser un buen cristiano. El diablo es muy general, nunca es específico. Entonces, si usted tiene un sentimiento muy general de culpa, eso es condena. Y cuando Dios le habla sobre algo que necesita cambiar en su vida, Él es muy específico. Entonces veamos, la convicción conduce siempre a una acción para cambiar. La condenación solo puede hacernos sentir mal. Y cuando Dios le está hablando, Él le dirá, aquí está lo malo de tu vida y esto es lo que necesitas hacer. Él te dará cosas específicas. El resultado es que Él te conduce siempre a la confesión, al arrepentimiento, al perdón, y los sentimientos de culpa se van. Por otra parte, la condenación es del diablo, diciéndole a usted, no vale nada, usted no vale nada, usted es un ser cristiano, no lo creo. ¿Quién te crees que eres? Deja ya de intentar vivir para Dios, porque no sabes hacer nada bien, solo sabes fallar y fallar. O sea,
Esas son las voces que vienen del diablo, de condenación. Y él siempre tratará de desanimarnos. Y la convicción viene de Dios, del Espíritu Santo. La condenación viene del diablo y usted tiene que reconocer la diferencia. Muchos cristianos confunden su baja autoestima con señalamientos de Dios. Lo que sucede es que han traído la voz de su pasado a partir de un padre quizás imposible de complacer, que no importa cuánto usted se esforzó, él nunca le apreció lo bastante, lo suficiente. Cuando usted obtuvo una C, él quería una B, y cuando tuvo una B quería una A, y si obtuvo una A, quería una A aclamada. Y usted tomó la voz de su Padre, imposible de complacer, de su pasado, y la colocó en su Padre Celestial. Y piensa que Dios está enojado con usted todo el tiempo, pero no es así. Dios no tiene intenciones de abatirlo. Si usted es un cristiano, si ha puesto su fe en Jesús y le ha pedido que perdone sus pecados y que sea su Señor y Salvador, significa que todo lo malo que usted haya hecho, Dios lo ha perdonado. No solo los pecados de su pasado, sino también los pecados que va a cometer, e incluso los que cometerá mañana, aunque aún no haya pensado en ellos. Todos sus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Y esto porque Jesucristo dijo, consumado es. Todo está cancelado, no debes nada. Ahora, ¿debe un cristiano sentir culpa alguna vez? Sí. Y el tiempo que le es permitido a un cristiano sentirse culpable es quizás de un megasegundo. Y es el tiempo que toma en darse cuenta de la metida de pata, y usted va y se confiesa delante de Dios y Dios lo perdona inmediatamente. Lo toma con cuidado y lo limpia. Mucha gente piensa que por ser espiritual debe sentir culpa todo el tiempo. Ay, soy tan culpable. Realmente he dejado caer a Dios. No, usted no deja caer a Dios, porque usted no está sosteniendo a Dios. Allá arriba, Él lo sostiene a ustedes más bien. Él ya lo sabe. Entonces, ¿qué debe usted hacer cuando hace algo mal? Pues usted respira profundamente el Espíritu de Dios y dice, Señor, lléname de tu Espíritu, perdóname. Y exhala su pecado. Así de rápido. Usted vuelve inmediatamente a gozar de la compañía del Señor. Dios no desea que usted cargue con su culpa todo el tiempo. Dígale, perdóname Dios, metí la pata, me equivoqué, ayúdame a cambiar. Y prosiga con su camino. Mantenga las cuentas claras con Dios y no deje que se acumulen. La convicción de Dios conduce a la confesión, al arrepentimiento y al perdón. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia completamente. Dios no guarda rencor. Por otra parte, si usted todavía se siente culpable por algo incorrecto que ya admitió delante de Dios y le pidió perdón, y todavía se siente culpable después de haberlo confesado, esa culpabilidad no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. Así que renuncie a ella. Satanás reduce al mínimo su pecado antes de que usted lo cometa. Le dice, no, eso no es de gran cosa, fresco, tranquilo, hágale. Y después de que usted lo hace, va y lo señala y dice, mire lo que hiciste, ¿no? Con que sí, ¿no? Con que cristiano, y mire lo que está haciendo. Él quiere que usted cargue con la culpa constantemente porque los cristianos culpables no tienen el valor para servir a Dios. Él maximizará esa culpa después de que usted la confiese. Y si usted confesó, es perdonado. Cualquier culpabilidad que tenga después de confesar no viene de Dios, es del diablo. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos creyentes. Y eso significa que Dios nunca le dirá a usted que no tiene valor. Y Dios nunca le dirá que usted no tiene esperanza. Descubra si es convicción o condena. Sabrá si viene de Dios o no viene de Dios. Y en séptimo lugar, ¿siento paz con esto? Esa es la otra pregunta y es la última del filtro. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es autor de confusión. Y dice la palabra de Dios que tenemos que buscar la paz y seguirla. Entonces, si usted se siente confundido, esa confusión no viene de parte de Dios. Usted seguramente está generando esa misma confusión.
O puede ser que el diablo le esté trayendo confusión o que otra persona lo haga. Y eso no viene de parte de Dios. Y si usted se siente presionado, abrumado o conducido a tomar una decisión precipitada, una decisión importante en su vida y recibe demasiada presión, cuestiónelo porque eso no viene de Dios. Esa no es la manera en que Dios trabaja. No hay un solo ejemplo en la Biblia en el que Dios dice, apúrate en medio de una decisión importante. No, ni uno. Cuestiónelo. La Biblia dice que Dios es paciente. Dios prefiere que usted tome una decisión correcta y no que tome una decisión rápida. Nosotros incluso decimos eso cuando usted está considerando venir a Cristo. Use el tiempo necesario para tomar la decisión correcta. Creo que si usted escucha lo que Dios tiene que decir, quizás usted llegará inevitablemente a la conclusión correcta y decidirá que usted necesita entregarse a Cristo y vivir su vida como Dios quiere que la viva, cumpliendo con su propósito. Si está presionado, si está estresado, esa presión o ese estrés no vienen de parte de Dios, en absoluto. Viene dentro de usted mismo o viene del diablo, de cualquier otra fuente. ¿Usted desearía que sus hijos se sientan presionados o estresados? No, para nada. Ni lo uno ni lo otro hace el Padre Celestial. Usted no se sentirá estresado cuando Él le pide hacer algo y usted no lo haga. Y eso creo que traerá estrés en su vida. Eso traerá presión. Cuando usted sabe lo que debe hacer y lo posterga, Satanás lo conduce compulsivamente, mientras que el Espíritu de Dios lo guía compasivamente y delicadamente. Así que discierna si eso viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Colosenses 3:1 dice, dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones. Si Dios está genuinamente hablando y usted piensa que esa idea es de Dios, eso va a traer paz a su corazón si usted lo sigue. El Espíritu de Dios produce tranquilidad en su espíritu. La preocupación y la ansiedad nunca son de Dios, nunca. La Biblia dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Dios no nos ordena que nos preocupemos. Y si la idea es que tenemos una preocupación, eso no es de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento, llenará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Una vez recuerdo que hablaba con una señora y cada vez que me encontraba me decía, Dios me dijo esto. Y cada semana estaba hablándome de que Dios la regañaba por una cosa y por otra cosa. Y una vez le dije, oye, ¿Dios nunca te ha dicho nada agradable? Algunas personas han tomado la voz de ese Padre imposible de complacer y le dieron forma de Dios y piensan que lo único que hace siempre es imponer y reprocharle todo lo que hacemos. No, Dios es un Dios bueno. Si usted está pensando así, usted no conoce el significado de la gracia de Dios. Usted no entiende que todo está pagado, que todo está perdonado. Usted necesita recibir a Cristo. No porque Dios esté reprochándole constantemente, diciéndole, haz esto mejor. Esa no es la manera en que Dios trata a sus hijos. Es porque usted no tiene la convicción de que Dios ya pagó por sus pecados, que Jesús ya pagó por sus pecados. Él dice, yo ya he perdonado cada pecado de tu vida y estás camino al cielo. Y por gratitud, usted desea servirle a Dios simplemente. Dígale, deseo, Señor, vivir para ti porque me amas mucho. Deseo hacerlo porque Él no me está reprochando ni haciéndome sentir mal, sino por la paz que recibo cuando me relaciono con Dios y hay armonía en mi vida. No hay nada más vital en la vida que escuchar a Dios. Porque usted fue diseñado, usted fue cableado, usted fue formado con la capacidad de tener una relación con Dios. Y si usted no la tiene en su vida, habrá un faltante enorme que le podrá mostrar cuál es el propósito por el cual usted fue creado. Pero hay muchas decisiones importantes que usted necesita tomar guiado por Dios. Así que vaya en oración y dígale, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Dime qué debo hacer en esta situación. Y escúchale. Dios no desea jugar con usted. Dios no está intentando confundirlo. No se trata de jugar al gato y al ratón.
Y no es algo así como, veamos a ver si puedo hacer la voluntad de Dios y cuán duro va a ser para mí ignorarlo, ¿no? Y Dios se sienta allá en el cielo y se ríe como si estuviera usted en un laberinto, tratando de buscar la salida y golpeándose con las paredes, y Dios riéndose allá diciendo, ja, 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 yo así lo quería ver. No, eso no es el plan de Dios. Dios nunca quiere traer confusión a nuestras vidas. Él quiere que vivamos en paz, en armonía, en gozo, y que nuestras vidas sean vidas sencillas, no tan complicadas, no tan complejas. Vivir la vida cristiana realmente es lo más sencillo del mundo. Simplemente es no pecar, solamente. Y para algunas personas esto es muy sencillo, para otras es muy difícil porque llevan vidas de pecado. Vienen de un mundo de adicciones, han desarrollado una gran cantidad de defectos de carácter que va a ser muy difícil dejarlos de un día para otro. Y seguramente el Señor va a tratar con su vida para que cambien esos defectos de carácter. Y cuando lo hagan, entonces van a ver la bendición de Dios. Cada día tiene su propio afán, dice en la Biblia. No tenemos que afanarnos mucho por el mañana. Tenemos que preocuparnos por el hoy. Y cada vez que nosotros vamos al Señor a buscar su dirección, tenemos que tener la certeza de que el Señor nos va a hablar. Y en la medida en que más hablemos con Dios, vamos a estar más familiarizados con su voz y por lo tanto va a ser mucho más sencillo identificar si es su voz o no es su voz. Así pues que la recomendación es que trate de escuchar la voz de Dios. Es una buena indicación de que usted tiene una relación con Él. En Juan 8:47 dice, el que pertenece a Dios, oye lo que Dios dice. Y la razón por la que algunas personas no escuchan la voz de Dios es porque quizás no le pertenecen a Él. Están llevando vidas religiosas, vidas superficiales, van a la iglesia, de pronto hasta diezman y todo, pero su relación con Dios es vacía. ¿Por qué? Porque son autosuficientes y siempre toman sus decisiones sin consultarle a Dios. Y por lo tanto ellos asumen la responsabilidad de cada uno de sus actos. Tenemos que tratar de escuchar a Dios siempre. Si usted nunca ha abierto su vida a Cristo, ore y dígale, amado Jesucristo, yo deseo oír tu voz. Te necesito saber la dirección en que quieres que me dirija. Quiero establecer una relación contigo a través de Jesús. Te pido con lo mejor de mi entendimiento que vengas a mi vida y pongas tus pensamientos en mi mente y tu amor en mi corazón. Ayúdame a crecer espiritualmente en ti. No comprendo todo, pero abro mi entendimiento y abro mi vida a ti, Señor. Ministrame, muéstrame el camino en que debo andar. Ayúdame a escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Amén. Bueno, querida familia, espero que les haya gustado este tema y que lo pongan en práctica, que va a ser muy importante para poder tomar decisiones. El saber escuchar la voz de Dios y poder identificar si esa voz que estamos escuchando viene de parte de Dios o no. Dios les bendiga.
amor.